Y pues le paso la palabra a Miguel Ángel. Gracias, David. Bienvenido, bienvenidas otra vez a este espacio de cada viernes a las 7, un espacio de diálogo y para ir construyendo también nuevas lecturas de en torno a la cruz, ¿no? Y nuestra vida, nuestro quehacer, nuestra vida cristiana, y cómo la entendemos o cómo la hemos visto y cómo la podemos ver desde otra perspectiva. Así que gracias a todos y todas los que ya están aquí y esperemos que se vayan sumando algunos más en el camino. Vamos a seguir la misma dinámica de las veces anteriores. David nos propone el tema y el texto y tenemos una reacción hoy por parte del hermano Alfredo. Y después de eso, pues abrimos un espacio de diálogo para que todas, todos, dependiendo de la cantidad que tengamos, si somos muchos, nos dividimos en grupos, si somos pocos, quizá nos quedamos todos aquí y dialogamos un poquito lo que nos despierta, lo que nos van a compartir David y Alfredo. Así que muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas y esperemos que sea, como las veces anteriores, un espacio de mucha construcción de diálogo. Gracias, Miguel. La vez pasada empezamos a ver algo de miércoles de ceniza, que ya pasó, como ustedes saben, este miércoles pasado, que también fue día de San Valentín, ¿no? Pero no sé, luego en México se ve a gente con la ceniza, y no sé si luego se ve cuando tocas miércoles de ceniza el mismo día que San Valentín, no sé si tienen la ceniza y aparte un corazoncito o algo así. Pero eh, se me hizo muy interesante esa coincidencia. Este, eh, pero entonces lo que quería ir trabajando, he pensado en esto de seguir como ciclos, ¿no? Y lo que quería trabajar un poco es esto de la cuaresma. Y creo que en la mayoría de nuestras iglesias, no, tal vez no todas, pero por lo menos las iglesias litúrgicas, la católica, la luterana, la anglicana, las presbiterianas, las metodistas en su mayoría, también observan la cuaresma. Entonces, muchas veces la gente no sabe la historia de la cuaresma. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes hoy, pero también como para dar paso a lo que vamos a estar haciendo en las próximas semanas, ¿no? Ahora, entonces, pues, quería platicar un poco de dónde viene esta costumbre de la cuaresma, ¿no? Y qué significado tiene, ¿no? Y para contestar esta pregunta, hay que saber que en la antigüedad, en los primeros siglos de la iglesia, eh, todos los bautismos generalmente durante un tiempo se hacían en el domingo de la resurrección, el domingo de Pascua. Y ahorita vamos a ver las razones para eso, ¿no? Pero eh, como ese era el día para todos los bautismos y generalmente eran personas adultas, ¿no? Cuando todavía la iglesia estaba en sus inicios y estaban entrando todavía muchas personas adultas, pues debían ir a recibir clases durante 40 días antes de la Pascua, clases de catequización, o sea, donde recibían la instrucción. De hecho, tenemos conservadas algunos catecismos antiguos que se usaban para, en la antigüedad de cómo les iban explicando la fe. También les hacían como un rito de exorcismo, no como de las películas, algo así, sino como pidiendo la bendición sobre ellos, pero también debían de demostrar, ¿no? De que realmente querían entrar a la iglesia y dejar atrás su vida antigua. Ahorita vamos a ver. Y los 40 días recordaban los 40 días que Jesús pasó en el desierto. Por eso en todas las tradiciones litúrgicas, este domingo, o sea, pasado mañana, la lectura del Evangelio siempre es de las tentaciones de Jesús. La versión más corta es la de Marcos, ¿no? Pero también están Mateo y Lucas en los otros años. Este, entonces se recuerda los 40 días de Jesús en el desierto. También se recuerda, no sé si se acuerdan, Moisés pasó 40 días sin comer y tomar agua
en el monte Sinaí, antes de recibir la ley de Dios. También nos recuerda los 40 años que el pueblo de Israel pasó en el desierto. Entonces, los 40 tienen que ver un poco como con un periodo de prueba, ¿no? De ayuno, bueno, los israelitas en el desierto comían maná, ¿no? O sea, no era ayuno, bueno, sí, no había muchas formas de comida, sino sobre todo el maná, y se acuerdan que luego se quejaban de que es lo único que tenemos para comer, ¿no? El maná, ya nos aburrió. Pero entonces, por eso los 40 días, pero debían entonces como guardar un ayuno, pero no se podía ayunar en domingo, porque domingo era día festivo porque es el domingo de la resurrección. Entonces, se cuenta 40 días antes de la Pascua. Y siempre eso cae en un miércoles que es el miércoles de ceniza, ¿no? Este, pero no, los 40 días no cuentan los domingos porque no puede ser de ayuno, etcétera, los domingos, ¿no? Entonces hay esta estación de Cuaresma y lo mismo luego pasa con Pascua, que generalmente pensamos en el domingo de Pascua, domingo de Resurrección, como un día, pero en realidad dura 50 días hasta Pentecostés, ¿no? Porque había la fiesta judía de la cosecha, que era Pentecostés, que es 7 semanas de 7 días, son 49 y luego se cuenta un día, bueno, más, y son los 50 días. Entonces, la estación de Pascua sí, de Pascua o, bueno, de la resurrección dura del domingo de Pascua hasta el domingo de Pentecostés, que era una fiesta judía, ¿no? Y por eso estaban, tanto en Pascua como en Pentecostés, estaban los peregrinos judíos congregados en Jerusalén porque llegaban para esas fiestas, ¿no? Ahora, para entender esto de la cuaresma, lo importante, bueno, aquí preparé un PowerPoint. Lo importante es entender perdón, no es esto. Este es el título que puse, la sepultura que genera vida. Ahorita entramos un poco en esto. Pero lo importante que hay que entender es que la gran mayoría de esta gente que originalmente se unía a la iglesia provenía de trasfondos paganos, ¿no? Y en estos trasfondos paganos, pues se adoraban a dioses como Júpiter o Zeus, Apolo, Diana o Artemisa, Dionisio o Baco. O sea, estos dioses, pero ¿se acuerdan cómo eran estos dioses, ¿no? De la mitología, eran dioses que les gustaba pasar su tiempo comiendo, embriagándose, teniendo relaciones sexuales, siguiendo como otros placeres de tipo carnal. Y estos dioses pues realmente no practicaban una moralidad, ¿no? O sea, Zeus o Baco, ¿no? Que era el dios del vino. O sea, eran dioses como muy celosos, peleoneros, mentirosos, violentos, dioses egoístas, ¿verdad? Y estos dioses como que daban rienda suelta a sus pasiones y sus deseos carnales. Entonces, pues así eran los mismos dioses, ¿no? Entonces, los judíos que tenían la ley en la antigüedad, pues veían toda esta inmoralidad pagana y la criticaban mucho y decían, no, pues nosotros, entre nosotros, pues guardamos fidelidad en el matrimonio, la ley nos enseña a practicar la verdad, la honestidad, la justicia, el amor. O sea, tenían como los valores de la ley de Moisés, ¿no? Claro, no todos guardaban, igual como hoy día muchos cristianos, pues dicen ser cristianos y no, su vida, vamos a decir, no refleja esos principios como deberían. Pero em, lo que pasaba con estas personas que venían de trasfondos paganos
es que si adoraban a esos dioses, pues ese era también su vida de ellos, sus valores, ¿no? Igual emborracharse, tener relaciones sexuales con todo el mundo, hacer orgías y todo esto, mentir, ser violentos, o sea, ser celosos, pelearse, estar como con puros pleitos, querer imponerse sobre los demás. O sea, si así eran los dioses, pues también nosotros vamos a ser así, ¿no? Este, Ahora, esta es la gente que empieza a conocer la iglesia y obviamente cuando conocen la iglesia dicen, no, pues esto es algo muy diferente, ¿no? Es esta nueva vida que vemos aquí. Entonces, cuando llegaban a la iglesia se les decía, pues ustedes tienen que dejar de adorar a esos dioses, ¿no? Para adorar al único Dios y renunciar no solamente su fe en esos dioses, sino todo ese estilo de vida que los caracterizaba, ¿no? Y esto representaba un cambio muy radical en su vida, ¿no? Ahora, hay muchos pasajes que hablan de esto en el Nuevo Testamento, sobre todo las cartas de Pablo y Pedro, y por eso quiero ver algunas citas de estas cartas donde vemos este contraste, ¿no? Bueno, les voy a explicar por qué ese título, la sepultura que genera vida, ¿no? Pero en Romanos 1, por ejemplo, Pablo describe a estas personas, dice, están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia y maldad, son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos. Esta es versión Dios habla hoy. Hablan mal de los demás, son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos, orgullosos, inventan maldades, desobedecen a sus padres, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión. Sí, entonces, ¿a qué se refiere Pablo? Se está refiriendo a la gente que adora a estos dioses, ¿no? Estos dioses, o sea, la gran mayoría dentro del pueblo. Eh, Cuando escribe a los Corintios, muchos de ellos inclusive venían de ese trasfondo. Y dice, les pregunta en 1 Corintios 6, ¿no saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues en es que me tapa un poco aquí la pantalla, pero a ver si lo puedo quitar. En el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los que cometen pecados sexuales, el abuso sexual, ni los que roban, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. O sea, está describiendo cómo era la gran mayoría de la gente. Y noten cómo dice aquí al final, y esto eran antes algunos de ustedes, ¿sí? O sea, la misma congregación a la que está escribiendo dice, ustedes vivían de esta forma, ¿no? Pero ahora ya recibieron el baño de la purificación. ¿Qué es eso? Pues es el bautismo, ¿no? Fueron santificados y hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. La idea es de que al ser bautizados, o sea, renuncian a todas estas cosas y son como santificados o purificados, ¿no? Ahorita veremos un poco más sobre esta cuestión, pero noten que Pablo está escribiendo a gente que antes, pues, estas cosas marcaban su vida, ¿no? Igual en Gálatas, dice, es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos, cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras, viciosas, adoran ídolos, obviamente esta es la idolatría de los paganos, ¿no? Practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Nuevamente está describiendo la vida de muchos gentiles, ¿no? Eh, y aquí también tenemos en Efesios, donde nuevamente dice, antes, ustedes, o sea, esta es gente que ha llegado a la iglesia, pero estas descripciones que acabamos de ver eran su vida, así vivían antes, ¿no? Y dice, antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían,
pues seguían los criterios de este mundo, hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivimos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos, cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos, ¿no? Entonces está describiendo esto y también pues podemos ver en la primera carta de Pedro, también explica esto, ¿no? Dice, por eso Pedro también está escribiendo a estos gentiles, dice, así como Cristo sufrió en su cuerpo, adopten también ustedes igual disposición, pues el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos, ¿no? Entonces, y luego continúa la cita, dice, por mucho tiempo hicieron ustedes las mismas cosas que hacen los paganos. Noten, aquí está muy claro. Esto eran ustedes, como dice Pablo, ustedes vivían de esta forma. Pues ustedes vivían, dice, como los paganos, vivían entonces en vicios, malos deseos, banquetes, borracheras, bebiendo con exceso, adorando ídolos abominables. Ahora, como ustedes ya no los acompañan en los excesos de su mala vida, ellos se extrañan y hablan mal de ustedes. Aquí están hablando de que los que han dejado estas cosas, como sus amistades de antes, dicen, no, y ya, ¿por qué no quieres tomar con nosotros? ¿Y por qué no quieres andar en estas cosas con nosotros? ¿No? Entonces, eh, esto es lo que hay que entender, bueno, para entender la cuaresma, de que así era la vida de la mayoría de la gente de los paganos, ¿no? Y entonces estas cartas están dirigidas a personas que dejaron esa vida. Y quiero, bueno, volver a a las mismas imágenes que he venido manejando, ¿no? Esto es como se caracteriza la vida de estas personas que habían llegado a la iglesia. Antes decían sí a todas estas cosas, ¿no? A la maldad, las envidias, los celos, las injusticias, hipocresías, codicia, bueno, todo lo que ustedes ven aquí, ¿no? Y tenemos, como les estaba citando, estas listas, ¿no? En el Nuevo Testamento que describen. Y luego, y esto es lo que no hacían. O sea, no vivían en amor, en solidaridad y todo esto, ¿no? Entonces, la idea era de que si esto y esto era su vida anterior, al llegar a la fe en Jesús, pues ahora su vida iba a ser no a todas estas cosas, ¿sí? A todas las mentiras, envidias, bueno, ustedes ven todo lo que hay, y decir sí a todas estas cosas. Entonces, representaba como un cambio radical en su vida, ¿no? Este, y entonces cuando se unían a la iglesia debían dejar atrás su antigua vida para adoptar esta nueva vida. Ahora, ¿en qué momento lo hacían? En el bautismo, ¿no? El bautismo, ustedes saben, tiene como muchos simbolismos. Hay dos que se manejan más que nada, que es el ser lavado y también la idea de morir y resucitar. También hay otro que tiene que ver con la idea de salir de las tinieblas a la luz, ser iluminados. Entre los primeros cristianos, ser iluminado era sinónimo de ser bautizado, ¿no? Y también hay pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de estos términos, ¿no? Ahora, si tomamos el primero de estos dos simbolismos, el ser lavado, el baño de purificación, como vimos hace un momento, la idea, ¿no? Es que uno decía, volviendo a estas imágenes, esto es lo que yo era. Yo decía sí a todo esto y no a todo esto. O sea, era mi vida. Pero al bajar al agua, y generalmente, bueno, había diferentes formas de bautizar, ¿no? Pero cuando era por inmersión, al bajar al agua era como que yo me voy a quitar toda la mugre, todo lo que era mi vida antes, todas esas mentiras, injusticias, falta de amor, falta de paciencia, o sea, todo eso es como lavarme de toda la mugre que fue antes mi vida y para comprometerme, ¿no?
a esta otra vida, ¿no? Y eso es lo que era el bautismo como baño, ¿no? O sea, ya cuando uno salía del agua es como que ya me quité toda esa vida que tenía antes, ¿no? Y eso también nos lleva al otro simbolismo, que es el de morir y resucitar, ¿no? Y aquí era como si uno estuviera dando muerte a la persona que había sido hasta ese entonces para convertirse en otra persona, ¿no? Y de ahí viene esta frase, por ejemplo, de nacer de nuevo, ¿no? Que es otra imagen que se usa en el Nuevo Testamento para decir, no, pues nacer de nuevo es como convertirme en una persona muy diferente. Y nuevamente, como vamos a ver, es nuevamente el paso a, esto es lo que yo era antes, ¿no? Pero ahora voy a hacer esto. O sea, estoy dejando de ser la persona que era para convertirme en otra. Y esto lo tenemos en textos de la Biblia. Tenemos varios en las cartas de Pablo, ¿no? Dice, por el bautismo fuimos sepultados con Cristo, morimos. Ahorita veremos esto, pero morimos como a la persona que yo era para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre, ¿no? Sabemos que nuestra vieja persona fue crucificada con Cristo para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Vuelvo un poco a esto, ¿no? O sea, la idea de que esta era mi vieja persona, que decía esto y no a esto. Y esa persona en el bautismo, o sea, me estoy como quitando, deshaciendo de esa persona, ¿no? Y luego dice Pablo, así también, ay, perdón, así también ustedes considérense muertos respecto al pecado, muertos a todo eso que eran antes, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús, que confesaron en el bautismo. No dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal, que los siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. O sea, de que ustedes ya no van a vivir en aquellas cosas en las que vivían antes, ¿no? Y por eso dice, no entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Antes, su cuerpo, o sea, lo dedicaban pues a robar, a hacer maldades, etcétera, ¿no? Y dice, no, ya sus miembros, los miembros de su cuerpo ya no se dedican a esas cosas, sino a otras cosas, ¿no? Como dice aquí, al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir y entreguen de su cuerpo a Dios como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. Pero gracias a Dios que ustedes que antes eran esclavos del pecado y han obedecido de corazón a la forma de enseñanza que han recibido, aquí esta palabra enseñanza nuevamente tiene que ver con la catequización, la instrucción que recibieron. Y una vez libres de la esclavitud del pecado, ustedes han entrado al servicio de la justicia. O sea, ahora van a dedicarse a practicar lo que, bueno, lo que es justo, ¿no? De modo que así como antes, nuevamente tenemos esto, antes y después, ustedes antes entregaban su cuerpo a la impureza, a la maldad, a hacer lo malo. Pero ahora entreguen su cuerpo al servicio de la justicia, ¿no? Cuando ustedes todavía eran esclavos del pecado, aquí no, otra vez tenemos este contraste. Esto es lo que ustedes eran antes, ¿no? No estaban al servicio de la justicia, pero ¿de qué les servía? ¿Qué provecho sacaban? Dice, pero ahora ustedes se avergüenzan de estas cosas, ¿no? O sea, la gente que había llegado a la iglesia se avergonzaba, pues yo hacía cosas horribles, ¿no? Y entonces hasta les daba pena recordar lo que hacían. Pues solo llevan a la muerte, pero ahora libres de la esclavitud del pecado se han hecho siervos de Dios, ¿no? Aquí tenemos también otro pasaje que habla en estos términos. Este viene de Efesios, ¿no? Dice, esto pues es lo que les digo, les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más. Noten, ya no, porque antes sí, pero ya no vivan más como los paganos.
los que servían a estos otros dioses, ¿no? Los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios, tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Se han endurecido, se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Y luego dice, pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así, pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de él y aprendieron. Nuevamente, aquí tiene que ver con la catequización, la instrucción que recibieron. Aprendieron a vivir como él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Por eso ustedes deben renunciar a su antigua manera de vivir. O sea, es esa renuncia a cómo vivían antes y despojarse de lo que antes eran. Ahorita volvemos a esto de despojarse, ¿no? Ya que todo ello se ha corrompido a causa de los deseos engañosos, deben renovarse. Noten la palabra renovar, como nacer de nuevo, ¿no? Llegar a ser nuevas personas, renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse. Ahorita volvemos también a este término, revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad, ¿no? Luego dice, por lo tanto, ya no mientan más, no, otra vez contraste, ya no, esto es lo que ustedes hacían antes, ¿no? Pero ya no mientan más, sino diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Al ser bautizados, ¿se acuerdan a esta idea también de que llegan a formar parte del cuerpo de Jesús, del que es la iglesia, ¿no? Si se enojan, no pequen, porque que el enojo no les dure todo el día, no le den la oportunidad al diablo. El que robaba, deje de robar y póngase a trabajar. Aquí otra vez este contraste, ¿no? En esta congregación de los efesios hay muchos que eran ladrones, hacían, no sé, tantas cosas, ¿no? Que deje de hacerlo, realizando un buen trabajo con sus manos para que tenga algo que dar a los necesitados, ¿no? Noten, aquí ya en esta iglesia, pues cuando elaboran algo es para compartirlo con los necesitados, inclusive, ¿no? Y luego dice, no digan malas palabras, sino solo palabras buenas, que edifiquen a la comunidad y traigan beneficios a quienes escuchen, ¿no? Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos, toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes. Noten esta idea del perdón, o sea, su vida anterior queda perdonada. ¿Pero por qué queda perdonada? Pues porque renunciaron a esa vida, ¿no? Entonces, bueno, lo que quería señalar con estos pasajes es esto del cambio radical que había en las vidas de estas personas, ¿no? De que llegaban a la iglesia, ¿verdad? Y habían dejado atrás una vida muy diferente, ¿no? Ahora, volvemos al bautismo, ¿no? ¿Se acuerdan? Les decía al principio, entonces se hacía el bautismo por los simbolismos el domingo de la resurrección, pero se hacía en la víspera, en la noche antes del domingo, cuando todavía era noche, ¿no? Y trabajando nuevamente esta idea de la luz y las tinieblas. O sea, la noche simbolizaba la forma en que daban muerte a la antigua persona, ¿no? La persona antes que vivía en tinieblas, ¿no? Esa persona, ahora que yo me voy a bautizar, esa persona va a desaparecer. La voy a como borrar del mapa. La voy a, no sé, esa persona va a morir y va a nacer una nueva persona, la persona que voy a ser de ahora en adelante, ¿no? Y entonces el simbolismo de la tiniebla y luego la luz, en muchas iglesias todavía hay esa costumbre de reunirse el domingo de resurrección antes del amanecer para ver amanecer el día, ¿no? Para ver salir el sol ese día.
era algo muy simbólico para estos que habían sido bautizados, pero también para los demás, ¿no? O sea, esta de que estamos ya dejando atrás las tinieblas para entrar en la luz. Ahora, algo que no sé si mucha gente nunca como que se fija en estos detalles, ¿no? Pero en todas las iglesias litúrgicas hay una frase muy antigua que data de los primeros días del cristianismo cuando se hace el rito del bautismo. Y es esta primera pregunta. No sé si, bueno, ustedes los que son pastores, pues han hecho estas ceremonias, pero la primera pregunta se empieza con, ¿renuncias a Satanás y todas sus obras bueno, todos sus engaños o seducciones? Hay diferentes versiones, ¿no? Esta pregunta era clave en aquel tiempo, ¿no? Y lo que hacían en la antigüedad, debían voltearse hacia el occidente. El occidente era el lugar de la oscuridad, porque ahí se pone el sol, ¿no? Mientras oriente simbolizaba la luz, porque de ahí sale el sol, ¿no? Entonces se volteaban, cuando iban a ser bautizados, se volteaban hacia el occidente y se les hacía esa pregunta. ¿Tú renuncias al diablo y todos sus engaños, todas sus obras, etcétera? Y no solo debían contestar sí, sí, sino que también, según muchos relatos que tenemos, escupían, como escupiéndole al diablo, así como de repudio, de renuncia, así, renuncio al diablo. Y era como renunciar a su antigua vida y luego se volteaban hacia el oriente, dando la cara hacia el oriente, y es cuando se manejaba el credo apostólico. Entonces, crees en Dios Padre Todopoderoso y en Jesucristo, etcétera. Este, y luego, después de la confesión, pues se les sumergía en el agua, ¿verdad? Y este era el baño de purificación, pero noten esos dos significados que decía, ¿no? Por uno, de lavarse toda la mugre de la persona que yo era antes, para salir de esa agua como limpio, ya puro. Era lavarme mis pecados, o sea, era como todos esos pecados, todo lo que caracterizaba mi vida antes. ¿Se acuerdan? Eso también le dicen a Pablo, ¿no? Ananías, el que lo bautiza, dice, bautízate y lava tus pecados, como deja de ser la persona que eres, como renuncia, limpia, límpiate de todo lo que eras, y cuando sales del agua, ya eres como una persona nueva. Y luego el otro simbolismo es esa muerte de la vieja persona, que luego se maneja esta idea, que luego se conserva, bueno, si conocen el catecismo de Lutero, él sigue manejando esto, de ahogar, como ahogar a la vieja persona, así como que la están sumergiendo al agua y diciendo, esta persona que yo era, ya, esa persona ya murió, le estoy dando muerte, ¿no? Y luego cuando uno sale del agua, ya es como lo que vimos de Romano, ¿no? De que es como una nueva vida, ¿no? Es nacer de nuevo. La persona que es metida al agua, como se ahoga, muere, y ya cuando salgo del agua, ya soy otra persona. ¿En qué sentido? Pues lo que hemos visto, ¿no? De que ya mis valores son otros, mi forma de vida. O sea, yo ya me quité, ya no soy la persona que era y ahora soy una nueva persona, ¿no? Y luego, porque también hay estos simbolismos que también están en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan que en Efesios el pasaje que le dice, despójense? Pues es que se quitaban la ropa al bañar, al bautizarse. Generalmente, bautizaban, bueno, por inmersión, y se quitaban la ropa. Generalmente, y esto es algo muy interesante que muchas veces no conocen, ¿no? Pero obviamente las mujeres eran bautizadas por otras mujeres, por cuestiones de pudor, y los hombres por varones, ¿no? Y a la vista, pues, mujeres y luego hombres, ¿no?
Y eso es importante porque luego, después en la tradición, como que los hombres son los sacerdotes y tienen que bautizar, ¿no? Pero en la iglesia antigua las mujeres bautizaban a las mujeres porque se desnudaban, ¿no? Y entonces era como despojarse, así como me quito toda esta ropa sucia, o sea, todo eso que yo era. Y luego cuando salían del agua, les ponían una toga blanca, ¿no? Y noten este simbolismo por eso cuando les y vístanse de la nueva persona. O también se acuerdan en Gálatas, se dice, estamos revestidos de Cristo. O sea, como que y ya la otra persona que éramos murió y ya estamos como revistiéndonos, poniendo, como cambiándonos de ropa, ¿no? Y nuevamente también tenemos este simbolismo de las tinieblas y la luz. O sea, por eso se hacía en víspera de Domingo de Pascua y luego esperaban a que saliera el sol y cuando salía el sol era como que ya, o sea, esa persona que yo era antes que vivía en esas tinieblas, esa persona ya desapareció. Esa persona ya no vive, ¿no? Ya no vive, ya vive otra persona, que soy la persona que sigue a Jesús y tiene estos otros valores, ¿no? Entonces, con este trasfondo podemos volver a lo de la cuaresma, ¿no? O sea, durante los 40 días de la cuaresma, los que iban a ser bautizados en el domingo de resurrección debían como ayunar y todo eso y mostrar su intención de que ya, esta vieja persona que yo era, le voy a dar muerte a esa persona y por eso voy a ayunar, voy a instruirme. Por eso hacían lo que decía de los exorcismos, de hacer como una oración de que ya no vivas bajo el poder del diablo y todo esto, ¿no? Pero eran 40 días que uno como que daba muerte a aquella persona, ¿verdad? A través del ayuno y otras cosas, para luego ser bautizado y luego en el domingo de resurrección como empezar una nueva vida, ¿no? Nada más que pasó algo, ¿no? De que originalmente los que iban a ser bautizados eran los únicos que ayunaban, ¿no? Que debían como pasar estos 40 días. Pero el resto de la iglesia luego decía, ay, pues como que sentimos un poco feo, ¿no? De que por ahí ellos están ayunando y nosotros comiendo así como de siempre, y mejor vamos a hacernos solidarios con ellos. Y entonces dijeron, no, pues todos, aunque uno ya esté bautizado, pues que también guarde la cuaresma, también que ayune, que no coma ciertos alimentos como para recordar esto, y que también sea una época de reflexión y de cada año como repetir lo mismo de acordarte de la persona que eras para dar muerte a esa persona, ¿no? Y la idea de que vas a convertirte en otra persona también. Entonces, para hacerse solidarios, todos empezaron a guardar juntos la cuaresma junto con los que iban a ser bautizados, ¿no? Ahora, esa es la idea entonces de morir a la vieja persona que debían sepultar y bueno, por eso puse el título, ¿no? La sepultura que genera vida, ¿no? Y es como una especie de renuncia a lo que era yo antes, ¿no? Y si comparto nuevamente estas imágenes, que les había, o sea, si esta es la persona que yo era, esta persona ya murió. ¿Sí? Y ahora ya soy esta persona que dice no a todo esto y sí a todo esto. O sea, era el cambio radical que había en la vida de los bautizados. Y de eso nos habla el Nuevo Testamento. Y por eso si volvemos a estos pasajes, ¿no? Cuando dice, por el bautismo fuimos sepultados con Cristo. O sea, cuando tú fuiste bautizado, tú dijiste, ya no voy a ser esa persona, ¿no? Y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva. O sea, ya empecé una vida nueva, así como Cristo fue resucitado. Aquí vemos una alusión al domingo de resurrección, ¿no? O esta otra frase, sabemos que nuestra vieja persona fue crucificada. Noten aquí ya están usando el símbolo de la cruz, de que yo voy a crucificar esa persona que yo era, le voy a dar muerte. Y así como Cristo, ¿no? Fue crucificado, también mi vieja persona murió con él.
Y esto lo vemos, por ejemplo, en la carta de San Pablo a los Gálatas, ¿no? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esa es la idea de que han dicho, no, ya, acabé con esta vida. O noten con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy crucificado. Ya no vivo yo. O sea, yo la persona que era antes, esa persona ya no vive. Ahora el que vive es Cristo en mí, ¿no? O como dice Pablo, lejos de usted de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí. O sea, ya lo que era el mundo, que antes era todo para mí, pues ahora me es crucificado y yo estoy crucificado al mundo. Y luego dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Nuevamente, esta idea de la nueva creación es como el nuevo nacimiento. O sea, yo ya soy una persona nueva, diferente, como, casi como si acabara de salir del vientre nuevamente, como el diálogo que Jesús tiene con Nicodemo, ¿no? Y entonces hay esta idea de nueva creación. Bueno, esto es lo que quería compartir hoy y nada más. Lo, lo que quería ver era este tema, pero para darle otro enfoque, ¿no? Y las próximas 5 semanas, en esta época de Cuaresma, quiero tomar como una escena de la vida de Jesús. Vamos a empezar, bueno, les puedo compartir esta imagen también. Creo que aquí lo tengo. Este. Vamos a estar viendo cinco temas. A ver, ¿dónde estoy? Aquí. Eh, como de la vida de Jesús, ¿no? Déjame ver si lo puedo hacer un poco más grande. Y, y reflexionando sobre estos temas, durante los viernes de Cuaresma, ahorita explico esto, pero Jesús y la ciudad que mata a los profetas, o sea, su entrada a Jerusalén, la cueva de ladrones, pues la escena del templo, la última cena, el juicio de Jesús y contemplando el futuro al pie de la cruz. Tomar como 5 escenas, pero reflexionando sobre esto, ¿no? Como dice aquí, no pensando ya simplemente como individuo, sino como iglesia. Por eso puse como título la iglesia que debe morir. Vamos a pensar un poco cómo estas escenas de Jesús nos hacen recordar cuál es la iglesia que tiene que morir, ya no como individuo, sino para resucitar, ¿no? Y bueno, si volviera como estas imágenes de lo que hay que darle muerte a esto que estamos viendo, ¿no? A estas cosas, ¿no? O sea, ¿cómo pensamos esto ya no simplemente como individuos, sino como iglesia, de lo que tiene que morir? Entonces vamos a estar como enfocándonos en ciertos momentos del relato de la pasión para reflexionar sobre esos momentos y tocar ese tema. Bueno, ya me extendí bastante hoy, pero vamos a escuchar a Alfredo y luego escuchamos a los demás. Adelante, Alfredo. Gracias, profe. Gracias, hermanos, por escucharme. Bueno, mi punto de vista acerca de este tema que hoy escuchamos, primeramente, pues me causa sentimientos encontrados, porque eh, hablando de las iglesias litúrgicas, que ya se nos estaba explicando, por ejemplo, bastante amplio dentro de lo que es dentro de lo que son los tiempos o la liturgia, ¿no? Que se lleva en las iglesias litúrgicas, valga la redundancia. Pero, y por otro, esto me genera a mí un sentimiento ¿cómo se pudiera decir? De satisfacción, porque la gente ahorita en estos tiempos, hay mucha gente que está en iglesias litúrgicas, pero desconocen el, la- la, este,
el por qué es la cuaresma y qué quiere decir, qué tiene, vaya, qué sentido tiene, ¿no? Eso es importantísimo. Yo pues una persona que me bauticé en Cristo Jesús, que pues estoy viviendo también la vida que el Señor me está enseñando a vivir en, en, en torno al sacrificio que Él hizo por mí. Pues a veces me preguntan a mí, yo tengo que en el trabajo, en amigos, en muchas partes me preguntan. Y ahorita esto a mí me da alegría porque me estoy llenando, ¿no? Para poder explicarlo, para tener una razón, fe, la fe estoy llevando a cabo, y ellos también unas cosas. Bueno, por ese lado, pero por otro lado, me da tristeza, también hay un sentimiento de tristeza, porque en muchas tradiciones, no me refiero a todas, hay algunas tradiciones que llevan al bautismo a las personas y les explican, claro que les explican y les dicen por el porqué del bautismo en este caso, ¿sí? Y la persona recibe a Cristo y llega a la iglesia y ella espera seguir escuchando de su Salvador, de ese Jesús como el que ahorita nos decía, profe, el que me hizo a mí decir no a muchas cosas de mi vida pasada y sí a las que de aquí en adelante son de vida, transmisión de vida. Pero resulta que en estas tradiciones se corta el hilo, o sea, se corta el seguimiento. Y en vez de hablarles de su Salvador, de aquel que murió por nosotros y que dio su vida por nosotros y que nos ha dado ejemplo y que a través de él podemos ser personas felices, como se decía en las pláticas pasadas, y ver a ese Dios de amor y misericordia que quiere nuestro bienestar y a la vez el bienestar de los que nos rodean, se corta y se empieza toda una temática, una estructura institucional. Perdón, no estoy en contra de la institución, pero le puede decir que esta enseñanza institucional y pues viene a desplazar lo que se hizo ahí en el bautismo, o a socavar más bien, a apagar. Y entonces hay muchas personas que dicen, bueno, ¿y dónde quedó ese mensaje? Y entonces se empieza a ver, ya no hay un crecimiento, es más, se les dice, tú debes nada más de estudiar lo que aquí se te diga. Y se les imponen libros que ellos quieren que nada más esos lean, que eso se lea. Y si a alguien se le ocurre decir, es que yo leí tal libro, por ejemplo, ahorita, en cuestiones a los simbolismos, al símbolo, yo leía un libro acerca de los símbolos y dice que los símbolos, mmm, el símbolo te evoca, te invoca y te provoca. Ustedes deben de saber de dónde viene este libro, ¿no? Y sí se oye, hermanos. Sí, ahora sí. Ok,
Yo quise un día hacer un comentario sobre esto, por lo que usted nos decía, profe. Cuando llega el bautismo y todos estos simbolismos que rodean el bautismo, como lo es la cuaresma, 40 días, porque Jesús estuvo en el desierto, porque Moisés, todo esto que son simbolismos, llega el momento que a la persona nos evoca, o sea, nos recuerda todo esto, ¿no? Pero también nos invoca, o sea, nos llama a recordar que nosotros somos salvos, que hubo alguien que murió por nosotros, no algo, sino alguien. Y luego nos provoca, nos lleva a la acción, nos lleva a vivir lo que se decía, todos los sís, todo lo que es sí, lo que debemos de hacer y dejar todo lo que es no. Entonces, para ya aterrizar, para ya dejar que otros hermanos, que nuestros hermanos hablen, y yo nada más quisiera concluir con lo que estuve leyendo. Qué hermoso es ver, qué hermoso es vivir los símbolos, qué hermoso es vivirlos. Pasar de las tinieblas a la luz, pero a la misma vez vivirlos. Y y con esto pues me da también mucha alegría porque digo, bendito sea Dios, que nunca vamos a dejar de aprender, aún así, aunque algunas otras tradiciones digan, ¿sabes qué? No leas esos libros, no vayas más allá, este, tú ya eres salvo y por eso, si tú no estás aquí, no perteneces a la institución y tache. Entonces, pues me da mucha alegría, profe. De veras, y gracias por este mensaje, esta reflexión. Gracias, hermanos, por escucharme. Soy un poco hablador, pero lo hago de todo corazón, hermanos. Gracias, profe. Bueno, siempre da alegría escucharte, Alfredo. No, no quiero retomar, ya hablé mucho, pero quiero retomar un par de cosas, ¿no? Precisamente por eso puse la iglesia que debe morir. Porque esto de iglesias institucionales, o sea, necesitamos también darnos cuenta de lo que tú dices, ¿no? Como cuando tú dices sentimientos encontrados a lo largo de esto, porque la triste realidad es que nuestras iglesias no son lo que deben de ser. Y esto sí provoca, ¿no? Hablar en estos términos, pero ya no se manejan muchas de estas cosas, se maneja el bautismo como una obra y todo esto, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero ver, o sea, seguir criticando, no criticar por criticar, sino seguir pensando, pues, ¿qué es lo que tiene que morir? Por eso puse el título, La iglesia que debe morir, así como todos nosotros tenemos que morir en Cuaresma. ¿Cuál es esa iglesia que tiene que morir para que nazca otra? Eso es de lo que quiero hablar. Y esto es un símbolo que provoca y todo eso, pues eso es lo que queremos seguir provocando. No, es un punto más. Algunos de nosotros, yo voy a hablar de mi situación. Yo soy hijo de pastor luterano. A los 15 días de nacido me bautizaron, ¿no? Y uno dice, no, pues esto de la persona que yo era o algo así, pues ese simbolismo como que yo morí y resucité o me lavé, uno diría, pues no tiene que ver conmigo porque yo nunca me dedicaba a todas esas maldades y todo eso, ¿no? Pero les voy a decir cómo manejar esto para nosotros que manejamos el bautismo de niños. Bueno, compartiendo la pantalla, ¿no? Y es para mí decir, yo lo digo de esta forma, si yo no hubiera nacido en una familia cristiana, con papás que se hubieran comprometido a criarme en la fe, esta es la persona que yo hubiera sido. Hubiera sido. Bueno, no podemos decirlo con seguridad, ¿no? Pero porque hay también gente que no es cristiana, que tiene buenos valores y todo esto. Pero no hubiera sido parte de esta comunidad. No, yo hubiera sido esta persona que dice no a esta comunidad y hubiera sido la persona que dice sí a estas cosas. Esta es la persona que yo hubiera sido.
Y aunque yo fui bautizado a los 15 días y pues obviamente ni me acuerdo de nada, pero digo, esta persona que hubiera dicho sí a esto y no a esto, esa persona sí murió cuando fui bautizado, ¿no? Y la persona que salió de ahí, gracias a la crianza que recibí de mis papás y todo, fue esta persona. Entonces, yo también, aunque fui bautizado los 15 días, así puedo manejar esta idea de que la vieja persona que yo hubiera sido, murió, fue abogada, etcétera. Y la nueva persona, gracias a mis padres, ¿verdad? Que me criaron en la fe, pues esa persona es la que salió del agua ese día que ni me acuerdo, hace 60 y tantos años, ¿no? Bueno, dejo así, y para ya escuchar un poco a los demás, no sé, y ya escuchamos a Alfredo, invitamos a cualquier persona. Yo creo que en lugar de dividirnos en grupos, seguimos aquí. No sé si alguien quiere comentar algo. No sé si quieren dividirse en grupos, tenemos suficientes. ¿Qué opinas, Miguel? No sé, creo que podemos quedarnos, yo creo que podemos quedarnos así, nada más Bueno, animar por ahí a que podamos opinar, decir alguna palabra, ¿no? muy bien. Pues no sé quién quisiera compartir algo. No sé si conocían estos significados de Cuaresma y todo esto, ¿no? Pero, Pues mira, yo quizá para mencionar algo, quizá no tan relacionado con lo que mencionaste, David, aunque sí de alguna manera, porque son los sí y los nos. Estaba pensando, y de hecho compartí una pequeña reflexión de miércoles de ceniza que justamente cayó en el día del amor y la amistad, que es como una celebración bastante comercial también. Pero una de las cosas que yo ponía ahí que coincide con lo que tú dices es la parte del arrepentimiento. Esta frase que también se ocupa el miércoles de ceniza, quizá no tanto como la de polvo eres, pero sí esta de arrepiéntete y cree en el evangelio. Y por ahí vi y me fusilé de Arturo, que está hoy también acompañándonos aquí, eh, esta lectura de Isaías 58, ¿no? Y entonces la otra frase que se ocupa en miércoles de ceniza es esta de arrepiéntete y cree en el evangelio. Y pensaba en el arrepentimiento y un arrepentimiento que viene desde el amor, ¿no? Eh, o sea, me arrepiento no porque le tenga miedo a lo que va a pasar. Este tiempo de cuaresma es para reflexionar y todo eso, sino por amor, ¿no? Y lo que yo ponía un poquito en este video era que lo que nos dice Isaías 58, esto de cuál es el verdadero ayuno que agrada al Señor, ¿no? Y que no es un día para que el hombre se doble como junco y se llene de cenizas y sufra, y que el ayuno es también romper las cadenas y todo eso. Pensaba que también todo tiempo de preparación tiene que tener un resultado diferente a lo que había antes, ¿no? Como este nacer de nuevo. Y en ese sentido, la reflexión el arrepentimiento que surge el amor por los demás nos invita también no solo a dejar de hacer cosas, a dejar de comer, a dejar de hacer cosas que me dañan a mí y que dañan a los demás, sino también a hacer cosas, ¿no? O sea, no se puede cerrar este tiempo de cuaresma y de preparación solo en el dejar de hacer, en el renunciar a todo lo que sé que me daña y daña a los demás, sino también el optar por hacer todo aquello que sé que no estoy haciendo también, ¿no? Romper las cadenas, dar vista a los ciegos, alimentar al que tiene hambre, dar techo a los que están en la calle. También es parte de este nacer de nuevo, ¿no? No puede ser, creo yo, solamente renunciar a, sino entonces también empezar a hacer aquello que no estoy haciendo. Entonces, eso quería comentar, que creo que pues más o menos se relaciona ahí a lo que tú mencionabas, ¿no? Ya por ahí Elizabeth también levantó la mano. sí, ahorita nada más comento antes de escuchar a Elisa, que hay que recordar las palabras que se usan en hebreo y griego para arrepentirse, ¿no? En hebreo, la palabra que se usa es volver o volverse, porque la idea es de que estás caminando por acá y lo que tienes que hacer es voltearte, volver a- por otro lado. Entonces, o sea, el enfoque es a dónde vas, no es el pasado, sino
cambiar de rumbo. Y en griego, ustedes se acuerdan, metanoia es cambiar de mente, cambiar de la forma de pensar, ¿no? La imagen podría ser casi como que voy a sacar este cerebro y meter otro o algo así. Pero estas imágenes que se pierden un poco en español con la palabra arrepentimiento, pero originalmente estas ideas de arrepentimiento en la Biblia manejan estas ideas de dejar de ser una persona para convertirse en otra. Sí, Elizabeth. Bueno, mi primera cuaresma, eh, el primer miércoles de ceniza de mi vida, lo viví con un pastor luterano. Estábamos de vacaciones y nos invitó a todos los que estábamos pasando las vacaciones en una casa en la playa en el sur de Chile a pensar en algo que nos gustaría quitar y algo que nos gustaría agregar. Y luego de eso yo me puse a reflexionar. eh, bueno, acá son la mayoría de ustedes son hombres, entonces les pido que se pongan un ratito como en el lugar de las mujeres. Y el año pasado yo hablé con las mujeres de mi iglesia y les decía, nosotras las mujeres culturalmente estamos acostumbradas a ayunar, porque siempre nos sacrificamos por los demás, dejamos de hacer cosas por nosotras mismas, eh, en pos de los hijos, en pos del marido, en pos de la iglesia, de la gente de la iglesia. Cuidamos a todo el mundo, cuidamos también las plantas, cuidamos a las mascotas, cuidamos a los niños, cuidamos a nuestros padres cuando se enferman. Entonces, yo también he llevado esta reflexión un poquito más allá y en la cuaresma he invitado a las mujeres a que hagan algo por sí mismas, porque ya el ayuno, el sacrificio que nosotras hacemos como mujeres de postergarnos, eh, en el fondo, a veces, a veces siempre digo como broma, ¿no? Que cuando se habla del sacrificio del amor, le están hablando los hombres, porque las mujeres ya sabemos de eso. Perdona, es una broma, pero es como una caricatura, pero también invito a veces a las mujeres a cuidarse, a pensar, a reflexionar en qué pueden hacer por sí mismas, porque vivimos en esta cultura en que siempre nosotras somos las que nos sacrificamos. No sé, pues si no hay plata para comprar un par de zapatos, el par de zapatos para los hijos. eh, si hay que pagar el colegio, la universidad de los niños, las mujeres somos capaces de andar con el mismo par de zapatos todo el año y ese tipo de cosas. Eh, y con respecto a restar cosas, porque me encanta este ejercicio del sumar y el restar, también yo cuando hablo con otras mujeres les digo que ellas pueden restar cosas que no les hacen bien, como por ejemplo la ansiedad por querer que esté todo bien, la ansiedad por querer que la casa esté siempre limpia, la ansiedad por querer verse siempre perfecta, por todas las presiones que tenemos en general las mujeres culturalmente por hacer todo bien también. Así es que bueno, ese es mi aporte. Este es un grupo casi que totalmente masculino. Está solo Jazmín, me parece, la única mujer. Pero compartirles eso. Tony también tiene nombre de hombre, pero es mujer. Ah, muy bien. Bueno, qué valioso comentario, Elizabeth, y tienes mucha razón, ¿no? Y de hecho se ha manejado a veces que en el Nuevo Testamento, el mismo lenguaje está orientado a los varones, ¿no? Porque esto de no busques ser el primero y todo eso, como que dicen, no, pues las mujeres, eso no se diría a una mujer en la antigüedad, se diría más bien a un hombre, ¿no? Y creo que tienes mucha razón. A veces, o sea, esto de ser abnegadas, sacrificadas y todo eso, también puede ser pecado. También puede ser algo malo que a ti te está haciendo daño y está haciendo daño a los demás también, ¿no? Porque los vuelve personas egoístas, porque también a ti te hace daño y eso afecta tus relaciones con los demás. Entonces, es muy importante el punto que acabas de señalar, ¿no? Y podría ser que el cambio sea y llegar a amarte a ti misma o amarte a ti mismo en un sentido sano y bueno, ¿no? Y lo que tienes que dejar atrás precisamente es
estas formas de vivir y pensar que significa no cuidarte, porque si tú no estás bien, no puedes, no le sirves a nadie más tampoco, porque no, no, no vas a permitir que otros estén bien, ¿no? Entonces, creo que es muy importante ese punto que acabas de señalar, ¿no? Y por eso hace tanta falta la voz de las mujeres en la iglesia que nos recuerdan estas cosas y hace tanta falta que haya mujeres pastores que predican estas cosas también, ¿no? Porque son voces que realmente necesitamos tomar en serio, ¿no? Y que los varones luego tenemos que escuchar también para entender, ¿no? Muy bien, ¿alguien más quisiera compartir algo? Yo vi que había una manita levantada ahí de Arturo, pero no sé si fue error de dedo Ah, o qué onda. bueno, no sé si Arturo quiere compartir algo o alguien más. No, pues no. No, A ver, más que adelante, Arturo. compartir, más que compartir era el emoji de aplausos ante lo que compartía Elizabeth. Gracias. Ah, bueno, muchas gracias, Arturo. Sí, creo que es un punto importante. Sí, gracias. También quiero agregar, ya que ustedes son hombres, que culturalmente también los hombres se dedican exclusivamente a trabajar y también con esto, con este rol como de proveedor y todo el tema del machismo que también le hace daño a los hombres. Asumen solamente a veces roles de proveedor, trabajan demasiado, trabajan enfermos, a veces también se descuidan su salud mental, emocional, su vida espiritual por este exitismo profesional o eh, por ambición, por lo que sea. Entonces también es importante que los hombres hagan esta reflexión y descansen. En el fondo, yo a veces pienso que la cuaresma no solamente es hacer un sacrificio, de dejar de hacer algo, sino que también es eh, hacer algo que es importante y ese algo que es importante también puede ser tomarse el espacio para descansar o tomarse el espacio para decir, hoy día no voy a trabajar tanto y voy a dedicar el espacio a mi familia o voy a tener un tiempo de descanso y voy a hacer un ejercicio espiritual, voy a tener una vida de oración, porque para hacer eso en el mundo acelerado que tenemos, también tenemos que hacer a veces el ejercicio, tenemos que hacer el esfuerzo intencionado, aunque nos dé lata. Es como ir al gimnasio. Yo no sé si alguno de ustedes entrena, pero yo empecé a hacer ejercicio hace poco y a veces voy y tengo como decimos acá en Chile, una lata, me da una flojera, pero voy igual. Pero también tenemos que dedicarle tiempo y espacio a nuestra vida espiritual. Y creo que yo por lo menos que vivo en un país que es muy, ¿cómo se puede decir? Que es muy capitalista, que es como el laboratorio de Estados Unidos en términos económicos. La gente acá se pierde trabajando, se pierde y no tiene tiempo para hablar con las otras personas, no tiene tiempo para relajarse y va dejando un poco también la espiritualidad de lado. También tengo tentación, así es que eh, es muy revolucionario y antisistémico decir, hoy día voy a descansar y voy a entrar en el chapaz que Dios me da, ¿cierto? Y yo solamente voy a ser quien soy y voy a dejar que Dios haga el resto y voy a sentir que mi valor como persona está en el amor que Dios me tiene y no en lo que yo soy capaz de lograr, ni en lo que yo soy capaz de tener, ni en el éxito, ni el prestigio que puedo ganar. Y ese era el sentido original de ayunar, ¿no? Luego, como decía Alfredo, muchas de estas cosas luego empezaron a manejarse como una obra que yo le ofrezco a Dios mi ayuno a cambio de que me dé algo, o esto del bautismo como un rito que yo debo cumplir y con eso tengo el favor de Dios o algo así, ¿no? Esta idea de ayunar o los 40 días de Jesús en el desierto era como para decir, no, tengo que dejar de ser esto y esto me va a fortalecer, ¿no? Y cuesta trabajo, como tú dices, ¿no? Pero igual cuesta trabajo cuidarme bien. Este,
en cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Y amor, ese es el cambio que yo necesito hacer en mi vida y me va a costar trabajo, así como ayunar te cuesta trabajo, pero solamente si hago algo así que me cuesta trabajo, voy a como ejercitarme en ese sentido de fortalecerme, ¿no? Que es también la idea de Jesús en los 40 días en el desierto, estaba fortaleciéndose. Parecería que al no comer estaba debilitándose, ¿no? Pero estaba fortaleciéndose. Y como tú dices, Elizabeth, a veces lo que necesitamos para fortalecernos es, en lugar de dejar de hacer ciertas cosas, pues más bien cambiar, ¿no? Y hacer ciertas cosas que generalmente no hacemos. ¿Alguien más quisiera compartir alguna reflexión? Pues no, no sé si no hay nadie más, pues em, pues podemos ir cerrando, ya es casi hora de todos modos. ¿Tú querías anunciar algo, Miguel? ¿Algo más, Miguel? Bueno, no necesariamente. Agradecer siempre y gracias también, Elizabeth, por toda esta reflexión. Me hizo recordar dos cosas muy rapidito, quizás la comparto. Una de un amigo judío que me decía que el Shabbat también no solo es un rito o una ordenanza, sino también es un acto de humildad, decía él, y es un acto de recordar que ese día, aunque yo no haga nada, el mundo sigue adelante y que necesito parar, ¿no? Para darme cuenta de que aunque yo pare, las cosas siguen adelante. Y creo que es me hizo recordar eso ahorita que Elizabeth decía esto de también necesitamos tomar en serio la parte del, del descanso. Y por otro lado, también una amiga de tradición em, eh, musulmana que practican esto del Ramadán, me decía que el Ramadán también es una especie de desintoxicación para ella, ¿no? Como esos 30 días que no comen, también están limpiando su cuerpo de tanta cosa que le han metido. Entonces hay como ver más allá del rito y del símbolo, como decía justamente Alfredo, ¿no? Y que no todo va hacia el culto y la liturgia, también va hacia nuestro cuerpo. Y por eso, bueno, agradecerle nuevamente a Elizabeth por abrir como ese diálogo tan interesante, ¿no? Y reconocernos también en esta necesidad que tenemos de escucharnos, que ese es el objetivo de este espacio, como lo que cada una aporta, pues nos abre diferentes maneras de ver ciertas cosas. Entonces, muchas gracias por eso. Anunciar, bueno, nada más invitar a que sigan invitando, a que este espacio pueda ser un poco más nutrido en cuanto a personas, pero también en cuanto a diálogo, a que se animen a poder a tener una reacción de lo que David propone en los temas, alguno de los viernes, que no es algo que necesariamente tenga que ser de contenido académico, ni teológico, ni no, sino desde como lo hace y lo acaba de hacer Elizabeth, desde nuestra propia experiencia y nuestras propias vivencias, ¿no? Tomar eso en cuenta para poder participar y poder aportar también, así como nosotros recibimos los aportes de cada uno de los que y las que hablan, también poder aportar algo a los y las demás, ¿no? Nada más, creo eso. Y agradecer a David y a quienes han compartido en esta noche y agradecer a los demás y las demás también. Hay que recordar eso también bien importante, ¿no? Hemos dicho que es un espacio de diálogo donde quien quiera puede mencionar algún comentario y quien no quiera también, eso también es parte de lo que esperamos es que el espacio sea un espacio de nutrición también, ¿no? Para cada uno de nosotros y nosotras. Gracias, Miguel. Y nada más comparto una vez más perdón, esto de la próxima semana vamos a ver esta cuestión de la ciudad que mata a los profetas, la entrada de Jesús a Jerusalén y todo esto, pero relacionarlo, o sea, no simplemente tomar escenas bíblicas, sino relacionarlos con este tema de que, como dice aquí, hemos sido la clase de, perdón, aquí, hemos sido la clase de comunidad que Jesús quiso dejar establecida a través de su ministerio y muerte.
¿En qué sentido necesitamos morir como iglesias y comunidades de fe para ser la comunidad con la que soñaba Jesús, ¿no? Entonces, todas estas reflexiones de las próximas semanas van enfocados en eso, ¿no? De cómo necesitamos ser comunidades alternativas, ¿no? Para volver a esa clase. Muy bien, pues Nada así más, lo dejamos por David, hoy. nada más para Ajá. comentar algo que está en el chat. Ahí, bueno, Héctor desde El Salvador dice gracias Elizabeth por su comentario y gracias a David por los aportes. Arturo también, que le mando un abrazo. Casi nunca prende su cámara porque el internet luego se friquea, pero abrazos también Arturo y dice muchas gracias a todos, a Elizabeth. A ver si la iglesia se deja transfigurar, pone Arturo. Y Miguel, que tocayo también de allá de la hermana República de Chile, se apunta para bueno, pero aquí en CMX, se apunta para la reacción del próximo viernes, así que bueno, ahí aprovechamos la invitación para que si alguien de una vez los viernes, los mismos viernes dice yo hablo el próximo viernes, pues adelante. Nada más eso quería comentar finalmente, David. Les Gracias. recuerdo que yo siempre preparo el texto, lo comparto el miércoles antes del viernes, o sea, 2 días antes, para que tengan tiempo para leerlo claro, lo voy cambiando un poquito, ¿no? Pero básicamente saben más o menos lo que voy a decir y así pueden prepararse para compartir sus perspectivas. Entonces, pueden comunicarse con Miguel, conmigo, pero nos dará gusto escuchar a Miguel la otra semana. Bueno, nos vamos despidiendo, entonces, que Dios les bendiga en esta cuaresma. Muchas gracias, un abrazo a todos y a todas. Gracias a todos. Abrazos, abrazos. Buenas noches. Bendiciones.